oraciones. Bueno, pues vamos a preparar nuestras mentes para recibir la palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita es el tema central que comenzamos el día de ayer, y en esta ocasión, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Miembros vestidos de compasión por las almas perdidas. Eso se traduce a lo que es evangelismo. Esa es una de las prácticas, mis amados hermanos, que lamentablemente en muchas iglesias ni siquiera se predica acerca de ello, ni siquiera hay un esfuerzo organizado para poder, ¿verdad?, pues, ganar almas para Cristo, y esto, hermanos, en realidad necesita parar. Necesitamos ya regresar a la Biblia y tener esa mentalidad de la iglesia del primer siglo, quienes tenían la visión 2020. ¿Sabe cuál es la visión 2020? Hechos capítulo 20 y versículo 20. Iban de casa en casa anunciando el evangelio, iban aprovechando las oportunidades para hablarle a las personas acerca del evangelio de Cristo, aprovechaban cada oportunidad, no necesariamente que se organice una tocada de puertas. Todos los días el evangelismo personal debe formar parte de nuestra vida. Si usted no le está invitando a las personas, no le está dando una tarjeta o un folleto cada día, y luego predica acerca del evangelismo, entonces no está eso correcto, ¿verdad? Tiene que haber una congruencia en nuestra vida. Entonces, este es un tema que nuestro hermano Martínez nos va a predicar ahorita, y pues va a tratar de animarnos, a persuadirnos en cuanto a tener ese corazón evangelístico para en realidad ser, ¿verdad?, pues a comportarnos y vivir como la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Así que no le vamos a quitar más tiempo a nuestro hermano Daniel, predíquenos la palabra. Aquí tiene agüita por si necesita. Hermanos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto verles en esta hermosa mañana, y que se ha llegado el día, hermanos, en el que podamos estar disfrutando estas actividades que pues son 2 días, pero es muy hermoso con la convivencia, con la atención de cada uno de los hermanos que estuvieron sirviendo desde el día de ayer, las enseñanzas que hemos escuchado hasta el día de hoy. Yo espero, hermanos, que no la dejemos en un saco roto, sino que podamos ponerla en obra. Y hermanos, pues hoy tengo el privilegio de poder continuar con este tema que considero que es sumamente importante. El tema general, lo que la iglesia necesita. Lo que la iglesia necesita. Vivimos en una época, hermanos, en los que las personas cuando visitan la iglesia tienen una sensación de que la iglesia necesita algo. No sé si alguien les haya comentado a ustedes al respecto, pero a veces algunos miembros de la iglesia tienen este mismo sentimiento. La iglesia necesita algo. Y si le preguntáramos a todos cuáles son esas cosas que la iglesia necesita, vamos a encontrar entre las respuestas, y de esto no tenemos lugar a dudas, en que algunos piensan que lo que hace falta en la iglesia son más actividades. Y entre más gente se reúna, eso fue una actividad bien exitosa, porque hubo mucha gente. Bueno, esto es algo que debe suceder y debemos de procurar, ¿verdad? Pero otra de las respuestas es que tener mejores programas es lo que la iglesia necesita. Y pensando en eso, se planean programas de mujeres, programas en donde se prepare platillos especiales, decoración especial, oradora especial. Hermanos, se necesita programas de mujeres, o más programas para varones, que podamos los varones irnos a lo mejor a tener un desayuno especial, una plática especial, un devocional especial. Y para jóvenes hacemos lo mismo. Los jóvenes ocupan actividad, ocupan dinámicas, ocupan recreación deportiva, ocupamos para matrimonios, programas para matrimonios, y hacemos los llamados retiros para matrimonios, y las nacionales de matrimonios, y los cruceros de matrimonios. Y hermanos, hay tanta actividad que, hermanos, también para los niños. Vamos a hacer escuelitas para los niños, y hermanos, las escuelitas bíblicas de las vacaciones de los niños son beneficiosas, y se busca hacer todas estas cosas. Otros responden tener tecnología. Necesitamos una pantalla así de grande en la iglesia, porque aquí se mira impresionante, ¿verdad? Nos parece que estamos en el cine.
el sonido que hay en este lugar. Necesitamos un equipo de sonido como el de Brown Trail. O necesitamos tal vez pues más comodidad en las bancas, que las paredes estén mejor pintadas. A veces pensamos, hermanos, en el equipo de sonido, pensamos en los micrófonos, pensamos en la tecnología, en las computadoras, en las pantallas. Hermanos, no queremos decir con esto que estas cosas están mal, pero quiero que por un momento pienses que realmente lo que hacemos planeando todas estas cosas, nos preocupamos más en nuestra propia comodidad que lo que verdaderamente la iglesia necesita. Vamos a los servicios, se nos ocurren muchas ideas, son buenas, hermanos, son buenas. Qué bueno que podamos tener un lugar cómodo para poder recibir a las personas que acuden a los servicios, pero pensemos por un momento, realmente, si tenemos todas estas cosas resueltas, pero dejamos de lado lo más importante, que son miembros de la congregación que tengan un sincero y genuino amor por las almas perdidas, realmente, hermanos, no tenemos nada. La esencia, lo importante es que pueda haber hermanos y hermanas que se duelan por las almas que aún no han alcanzado la salvación. Y esto verdaderamente es algo que apremia, es algo que la iglesia necesita. Colosenses capítulo 3 y el versículo 12 es un pasaje que desde el día de ayer han estado hablando nuestros hermanos. Dice la escritura así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Esta palabra, hermanos, en otra versión, en la Biblia de las Américas, dice: revístanse de una tierna compasión. La invitación de parte del Señor es que nosotros podamos vestirnos de una manera en la cual una persona escogida por Dios debería de vestirse y debería de verse. Así como un policía, usted identifica a un policía por el uniforme que usa. Usted identifica quién es el doctor en una clínica porque usan una bata blanca. Mis hermanos, de la misma manera era en la antigüedad. Un soldado era conocido por el uniforme que llevaba. Tú podías decir: ahí viene un soldado romano, y ándese derechos, ¿verdad? Porque vienen para aplicar la justicia. Como también tú podías distinguir quién era el hijo de un rey en aquellos tiempos. Y mis hermanos, nosotros, hoy en día, la Escritura nos enseña que nosotros somos soldados de Cristo. Y un soldado va a ser aquel que va a sufrir penalidades por la causa de Cristo, por la obra de Cristo. Va a ser una persona que va a estar dispuesta al servicio y lo que se tenga que hacer. No nos enredamos en los negocios de la vida, dice el apóstol Pablo en la 2 Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Es alguien, hermanos, que lleva el uniforme, que porta esas características espirituales a través de su comportamiento. Lleva una vida a fin de poder agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y la Escritura también nos enseña que somos hijos del Rey de Reyes. Y como hijos del Rey de Reyes, hermanos, nosotros somos personas que nos hace dignas el ser participantes de esa naturaleza de Dios. Ahora tenemos una identidad que antes no teníamos, pero ahora la tenemos. Y Dios nos exhorta a que seamos intencionales, mis hermanos. Cuando nos dice la Escritura: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados de tierna compasión. Hermanos, es que esta realidad es posible en nuestras vidas. El Señor nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha lavado, nos ha santificado. Y nos lo ha hecho, hermanos, con un propósito de que nosotros podamos enseñar a las demás personas cómo venir a ser hijos de Dios también. Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya nos bendijo el Señor, hermanos, y aparte, 2 Pedro capítulo 1, versos 3 y 4 nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios, pero con el propósito de que nosotros ahora participemos de la naturaleza divina. Ahora, hermanos, esa es nuestra condición gracias a la salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo. Pero es nuestra responsabilidad vestirnos de ese carácter que el Señor quiere que tengamos. Tener esas actitudes, tener ese deseo
poder nosotros, hermanos, así como nos vestimos para ir al trabajo, para ir a la escuela, para salir de casa, hermanos, vestirnos con la actitud apropiada. Una tierna compasión por las almas que aún se encuentran en el estado de perdición. Nuestra nueva vestidura, hermanos, se distingue por esta peculiar característica: entrañable misericordia. Esta palabra, hermanos, entrañable, hace referencia a lo que tenemos adentro, nuestras entrañas. Cuando una persona sentía sus maripositas en el estómago, hermanos, cuando una persona sentía ira, sentía coraje y sentía que se le revolvía el estómago, pensaban, hermanos, que los sentimientos más fuertes de una persona venían desde adentro. Y lo es, hermanos. En la parte espiritual más interna de nosotros debemos de buscar, hermanos, tener esta tierna compasión por las almas perdidas. Y no solamente, hermanos, es un sentimiento, sino es algo que queremos poner en práctica. Nos lleva a hacer algo al respecto, hermanos. Este es un mandamiento que a veces nos olvidamos de él. Pensamos lo que la iglesia necesita y pensamos en nuestras propias comodidades. Pero pocas veces, hermanos, nos preocupamos realmente porque la iglesia tenga miembros que tengan una sincera compasión por las almas perdidas. Así es que hoy, hermanos, vamos a estudiar algunas razones. No pueden ser todas, hermanos, el tiempo es corto, pero son algunas razones por las cuales la iglesia necesita miembros vestidos de una tierna compasión. Y vamos a ver también, hermanos, cómo podemos poner esta lección en práctica. La iglesia necesita, en primer lugar, mi primer punto es este, hermanos: la iglesia necesita miembros que tengan una compasión genuina por las almas perdidas, porque la compasión es parte del carácter de Dios y de Cristo. Hermanos, partiendo de allí, usted y yo deberíamos de responder la pregunta: ¿y cómo nosotros decimos ser seguidores de Cristo? Si nosotros estamos verdaderamente imitando a Cristo. Esto, hermanos, tenemos que ponernos a pensar. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6, dice la Escritura que el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El apóstol Pablo también dijo en una ocasión: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y mis hermanos, la iglesia necesita miembros que reflejen el corazón de Dios por los perdidos, no una actitud fría e indiferente. A veces, hermanos, estamos tan acostumbrados solamente a saludar o a recibir a los hermanos que teníamos tiempo sin ver, y eso es algo delicioso, hermanos, poder volver a conectarnos, a actualizarnos, pero pocas veces, a veces pasamos el tiempo buscando a ver si hay una persona nueva entre los visitantes, entre los que se reunieron. Hermanos, nosotros debemos de reflejar el corazón de Dios hacia los perdidos. Lamentaciones, capítulo 3 y el versículo 22 y 23, hermanos, es un pasaje que conocemos, que nos recuerda de esa compasión que tiene Dios por los perdidos. Dice la Escritura de esta manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías tuvo un ministerio, hermanos, de decirle al pueblo de Dios que el castigo era irrevocable. En el tiempo en el que Dios les predicó a través de los otros profetas, desde los tiempos de Isaías, 100 años antes de que ocurriera, hermanos, el pueblo se empecinó en seguir la forma en la que ellos estaban viviendo, con idolatrías, con hermanos ofendiendo los mandamientos de Dios. No quisieron arrepentirse, y Dios les había dicho que iba a mandar a los babilonios a llevarse los tesoros del templo. Pero, hermanos, ellos vivieron como si nunca Dios los hubiera advertido. Jeremías, hermanos, entonces llega a la conclusión de ver que nadie se arrepiente, de ver de que nadie cambia. Él, hermanos, llega a la conclusión de que solamente por la misericordia de Dios este pueblo no ha sido destruido, porque lo merecían. Mas sin embargo, hermanos, la compasión, la misericordia de Dios fue latente, y lo vemos por todo el tiempo, hermanos, en el que el Señor les envió mensajero, les envió una oportunidad y les dio tiempo. Fue paciente para que pudiesen arrepentirse. Jeremías, así como el apóstol Pablo, hermanos, también nos dice
En Romanos capítulo 3, versículo 10 y el versículo 12, la Escritura nos enseña, hermanos, que nosotros seguimos con vida por las misericordias de Dios. Este mundo, hermanos, sigue y estamos en el año 2000 después del sacrificio de Cristo, porque el Señor tiene misericordia. Dice Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y esto pone al hombre en la condición que dice Romanos 3:23. Confirma el pensamiento anterior y continúa declarando las consecuencias que vienen por no arrepentirnos de los pecados. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 además nos dice lo que una persona merece a causa de los pecados no arrepentidos. Porque la paga del pecado es muerte, pero noten, hermanos, en el mismo versículo nos habla de la gran compasión de parte de nuestro Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos pone, hermanos, la realidad de las personas sin Cristo es una realidad de condenación, pero al mismo tiempo nos habla de su gran compasión. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así que, hermanos, no solamente Dios nos muestra, y podríamos leer, hermanos, por toda la vida, la Biblia, encontrando pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios, pero también Cristo, hermanos, nos mostró una gran compasión. Usted recuerda en Mateo capítulo 9 y versículo 36, podemos observar el carácter compasivo de Cristo. Cuando Cristo ve a aquellas multitudes, dice la Escritura, que al verlas tuvo compasión de ellas, porque eran, primero dice, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús, mis hermanos, no vio las multitudes y dijo, no, hombre, aquí vamos a hacer esta es una gran campaña, vino mucha gente. Hermanos, no era el número lo que el Señor miró él, hermanos, en su corazón le dolió mirar a esta multitud que eran como ovejas dispersadas que no tenían un pastor. Lo que el Señor mira en la gente, hermanos, ve la necesidad. Una persona que no tiene a Dios por Padre, no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no tiene, hermanos, la promesa del Espíritu Santo y la esperanza de la vida eterna, es una oveja sin pastor. Y una oveja sin pastor está descarriada, está sin rumbo, se puede perder fácilmente, no sabe su propósito. Puede estar cerca del alimento y morirse de hambre, puede estar cerca de un arroyo y morirse de sed, porque no tienen ese alcance, esa visión. Es una presa fácil a los depredadores de las ovejas. Hermanos, no tiene músculos para defenderse, no tiene garras, no tiene colmillos. Una oveja no puede cuidarse tampoco de las plagas, de las garrapatas, de los piojos, de las enfermedades, las heridas. Necesita el cuidado de un pastor. Por eso Jesús se presenta ante nosotros en Juan capítulo 10, versículo 11, como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y hermanos, no solamente el Señor se presenta así, sino que espera que la iglesia de Cristo haga lo mismo que Él haría por alcanzar a los perdidos. ¿Qué es lo que estuvo dispuesto a hacer Cristo, hermanos? Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si el Señor, con toda su gloria, con toda su majestad, como, hermanos, el único que merece nuestra adoración, se despojó de todo aquello para venir a ser un siervo y venir a buscar al perdido, y nosotros somos seguidores de Él y debemos de ser imitadores de Él, ¿estamos buscando al perdido? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, la Escritura, hermanos, también nos enseña que Jesús mismo estableció en la iglesia también pastores y maestros. Los pastores, hermanos, encargados se usa esta figura del pastor hacia los ancianos, hacia los obispos, con el propósito, hermanos, de ver que la función de un pastor es de guiar, alimentar y proteger al rebaño. Y estas características, hermanos, Dios espera
de cada uno de nosotros. Para entrar, hermanos, antes de entrar al redil, éramos como ovejas sin pastor. Pero Dios, a través de un siervo suyo, que le dio la paciencia y le dio la ternura y la compasión en su corazón, nos tuvo, hermanos, ese amor para podernos compartir la palabra de nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de buscar esto, hermanos, que sean nuestros valores principales también. Porque para el Señor lo más importante, hermanos, de estas actividades, hermanos, son las personas. Lo importante de las predicaciones, de hermanos poder estar reunidos como iglesia, es que las personas sean edificadas, que las personas sean evangelizadas, que las personas puedan conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer sus promesas. Y hermanos, si no estamos cumpliendo con esto, tenemos que meditar, tenemos que pensar seriamente. ¿Qué vemos nosotros cuando vemos a las multitudes? Vemos multitudes con pecados y nos le damos la vuelta porque no, hombre, luego se mira que es un pecador empedernido, o los miramos como una oveja sin pastor que ocupa venir al redil del Señor. ¿Cómo vemos a la multitud, hermanos? ¿Hemos llorado alguna vez por un alma perdida? Nos hemos entristecido, hermanos, hasta decir, ¿por qué esta persona ha sido tan dura y cada vez que se le predica endurece más su corazón porque rechaza la oportunidad que Dios le está dando de ser libertado de sus pecados? ¿Lloramos, hermanos? La iglesia necesita miembros que reflejen el corazón de Dios hacia los perdidos, y por eso el Señor nos redimió. Nuestro segundo punto, hermanos, es que la iglesia necesita miembros vestidos de una compasión genuina y profunda, porque la compasión es la que nos mueve a la acción. Si nosotros no tenemos compasión, hermanos, no podemos accionar. Y una compasión sin acción es solamente una emoción y es estéril. No va a dar ningún fruto. Y eso no es lo que Dios espera. Santiago, hermanos, decía en el capítulo 2, verso 17, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2, verso 26, que pone el ejemplo como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así es la fe sin las obras. Una compasión que no obra, hermanos, es una emoción vacía pero estéril. Y Jesús contó 3 parábolas para que a través de ellas podamos nosotros aprender a ser compasivos como Cristo lo fue. Lucas capítulo 10 y versículo 33, tenemos la historia, hermanos, del buen samaritano. Es una historia conocida, el Señor la narra, y en este pasaje, hermanos, nos dice que el buen samaritano, cuando lo vio, aquel hombre que fue herido por los ladrones, los salteadores, dice la Escritura, tuvo compasión. ¿Y qué significa que tuvo compasión? Un hombre es asaltado, un hombre es herido, ladrones lo ultrajaron, ladrones con el pensamiento, lo tuyo es mío, así es que yo voy y te lo quito porque lo quiero, y se fueron con ese pensamiento y lo dejaron herido, hermanos, sin importarle la condición en la que lo dejaron. Pero también está la segunda clase de personas, los religiosos que pasan, pero su pensamiento, hermanos, es lo mío es mío. Y yo voy a hacer todo para yo estar bien, yo busco mi comodidad, yo busco solamente para mi tesoro, para mi casa, para los míos, yo no puedo detenerme, me vas a quitar mi tiempo, no me interesa ayudarte porque lo mío es mío. Y esos religiosos siguieron de paso. Pero tenemos, hermanos, una tercera clase de personas. Y el Señor, hermanos, lo pone como ejemplo. Era una persona samaritana y el Señor lo llama bueno. Este hombre se detiene, lo atiende, lo cuida, gasta su dinero, porque la compasión no tiene fronteras, no es racista, no tiene excusas, asiste al necesitado. Y hermanos, el Señor concluye con esta pregunta y les dice a ellos, a los religiosos de su tiempo, ¿quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta, el que usó de misericordia con él. Y el Señor dijo, bueno, ve tú y haz lo mismo. La compasión mueve a la acción. El Señor contó una segunda
parábola, hermanos, al respecto en Mateo capítulo 18 y el versículo 33, acerca de los dos deudores. Y hermanos, Jesús cuenta que un rey quiso ajustar cuentas con sus siervos y uno le debía una cantidad enorme, 10,000 talentos. Y al no poder pagar, rogó misericordia y el rey, movido a compasión, le perdonó. Hermanos, ese mismo siervo, al salir, encontró a otro que le debía una cantidad mínima, 100 denarios. Y hermanos, este hombre, en lugar de mostrar la misma misericordia, lo agarró y lo echó en la cárcel. Cuando el rey se enteró, se indignó y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Mis hermanos, la enseñanza de Jesús aquí es que Dios nos ha tenido una gran misericordia a usted y a mí. Dios nos ha perdonado, hermanos, una deuda inmensa que no podíamos pagar. Pensamos en 10,000 talentos, hermanos, contra 100 denarios. Un talento no es igual que un denario, hermanos. Un talento son el equivalente a 6,000 denarios. Este hombre debía 60 millones de denarios. Nunca pagaría esa deuda, pero se le perdonó. Y el consiervo, hermanos, le debía una cantidad mínima, 100 denarios. Si se nos ha perdonado tanto, ¿cómo nosotros, hermanos, no estaríamos dispuestos a ofrecer ese mismo perdón al que lo necesita? Y no porque nos deban algo a nosotros, hermanos, sino porque nosotros le debemos esto al Señor. El Señor nos perdonó y usó misericordia. Hermanos, nosotros debemos de vestirnos con esta misma misericordia para que las personas alcancen el perdón de sus pecados. Y el Señor contó una tercera parábola en Lucas capítulo 15 y el versículo 20. Y esta es la historia del hijo pródigo. Un hijo que juntó toda su herencia y se fue a una tierra lejana donde lo malgasta todo, y en completa bancarrota espiritual, moral, material, vuelve arrepentido. Y dice el versículo 20: y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mis hermanos, esta imagen debe de estar presente en nuestros corazones. El padre corre a recibirlo con alegría y lo restaura, y sabemos el término de la historia, hermanos, hace una fiesta, lo viste, le pone el anillo de hijo, le regresa su identidad. Hay gozo, hermanos. Nos enseña a gozarnos y alegrarnos porque un pecador se arrepiente. Y hermanos, nosotros también debemos de reflexionar. Corremos, hermanos, cuando vemos que un hermano que a lo mejor tiene rato que no viene a la iglesia, o un visitante que viene y, hermanos, a leguas se mira que tiene una gran necesidad, corremos a su encuentro, lo buscamos. Vemos la gente, hermanos, que se está cayendo en pedazos por el pecado, y somos capaces, hermanos, de acercarnos y hablar con esa persona y hacerle ver su necesidad de Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor espera que hagamos. Así como Él, hermanos, con su compasión se arrimó hacia donde estaba su hijo, quiere que nosotros nos arrimemos hacia donde están los perdidos y que les ayudemos a regresar y ser restaurada su identidad como hijos de Dios. Algunos ejemplos, mis hermanos, prácticos de cómo mostrar la compasión. Hermanos, la compasión se puede mostrar estudiando la palabra de Dios con alguien. Sabemos muchas cosas que la gente ignora. No sabemos todo lo que la Biblia enseña, pero sabemos lo suficiente para poder ayudar a una persona que empiece a conocer a Dios. Y hermanos, usted va a notar cómo las personas empiezan a humedecer, hermanos, la sequía espiritual que tienen en su interior. Va a empezar a ver, hermanos, cómo empiezan ellos a absorber como una tierra seca, hermanos, árida. Y empieza, hermanos, eso a chuparlo y a contenerlo, porque empieza a ver el interés. Porque aún las personas que rechazan la palabra de Dios abiertamente tienen necesidad espiritual de Dios. Aunque ellos no lo acepten, su alma está gimiendo porque necesita a Dios. Y hermanos, cuando usted le empiece a hablar de la palabra de Dios, va a empezar a ver cómo esa semilla, hermanos, va a empezar a dar un fruto en el corazón de la persona.
Invítele a los servicios de la iglesia. Invite a las personas a que vengan y que sean expuestos a la palabra de Dios. Va a aprender muchas cosas y se va a interesar más en conocer más a su Creador. Podemos llamar al hermano que ha dejado de asistir a la iglesia. Hermano, noté que no viniste el domingo. Te extrañamos, hermano, nos hiciste falta. ¿Está todo bien contigo? Llámele, hermano. Ayude a suplir la necesidad de alguien. A veces las personas, hermanos, tienen una necesidad material apremiante y las personas deciden más fácil: el domingo me voy a ir a trabajar, voy a ir a buscar a ver qué hago. Ayude a las personas, y cuando les ayude, le puede decir que hay necesidades más importantes aún. Porque el Señor dijo en Mateo 4, versículo 4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a salir de nuestra zona de confort, o preferimos la tranquilidad de una fe sin sacrificios? ¿Qué es lo que la iglesia necesita, mis hermanos? ¿Más tecnología? ¿Más programas para varones, para los niños? ¿Más gente, hermanos? ¿Hacer reuniones de cientos y cientos de personas? Las denominaciones tienen, hermanos, cada domingo cientos y cientos de personas, pero no estamos seguros de que lo que ahí se está haciendo, hermanos, realmente es del agrado de Dios, porque no lo hacen conforme a lo que Dios legisló en su palabra que hiciéramos como iglesia. Por lo tanto, hermanos, no es el número, no son los programas tampoco, y no porque sean malos, son necesarios, pero no podemos trabajar de programa en programa solamente. Tenemos que tener en nuestro corazón la compasión que tuvo Dios y que tuvieron Cristo para venir a obrar la salvación que necesitábamos. Y ahora el Señor, hermanos, cuenta con nosotros. La iglesia necesita miembros vestidos de compasión. Dijimos nuestro primer punto, hermanos, porque la compasión es parte del carácter de Dios y de Cristo. Número 2, porque la compasión mueve a la acción. La compasión genuina nos va a impulsar a trabajar. Y número 3, hermanos, porque sin compasión la iglesia pierde su razón de ser y pierde su propósito. Mis hermanos, esto es grave. Nosotros no somos un club social que nos reunimos para pasarla bien 2 días a la semana. No venimos por un momento de adoración a la semana. Somos adoradores de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esa adoración, hermanos, incluye compasión por las almas perdidas. Lucas capítulo 19, versículo 10, decíamos, hermanos, hace un momento que Jesús vino con un propósito, y el propósito del Señor fue buscar a los perdidos. ¿Cómo podemos nosotros no buscar? Que no se llegue a decir de nosotros como se dijo a la iglesia de Sardis. En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 1, se dijo, hermanos, tienes nombre de que vives y estás muerta. Hermanos, que no se diga de nosotros que nada más tenemos el rótulo, hermanos, afuera del edificio, pero que estamos muertos espiritualmente porque no estamos haciendo el propósito de ser iglesia. Lo esencial, mis hermanos, de la iglesia del Señor, ¿qué sería? Y te pongo 2 ejemplos. Lo esencial de una escalera son sus escalones. Sin escalones no le puedes llamar escalera. Es esencial. Lo esencial del dinero es que tiene un valor de intercambio. Si no tuviera ese valor de intercambio mundial, mis hermanos, los billetes serían solamente un pedazo de papel. Y puede decir 100, 1000, 10,000, y hermanos, sería un papel nada más, sin su esencia, que es el valor de intercambio del dinero. La iglesia de Cristo, hermanos, lo esencial de la iglesia del Señor es imitar a Cristo en todas las áreas. Y hermanos, imitando a Cristo, Cristo buscó a los perdidos. Y nosotros debemos salir a buscarlos también. Sobre todo, hermanos, porque alguien salió a buscarnos a nosotros y nos dio, hermanos, una oportunidad de ser reconciliados con Dios. Y de ahora disfrutar de esto que disfrutamos, de ser familia, de ser hijos de Dios. De que ahora, hermanos, sabemos que tenemos un abogado delante del Padre
que si alguno llega a caer, porque hermanos, vivimos en este cuerpo de carne y en alguna ocasión volvemos a ofender a Dios, tenemos un abogado, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y esto, hermanos, hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cómo vestirnos de compasión hoy? ¿Cómo vestirnos de compasión hoy? Mis hermanos, lo importante se tiene que definir. El Señor en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15, hermanos, encontramos que el Señor envía a sus discípulos a predicar. Pero Jesús definió un plan con instrucciones claras para salir a evangelizar. Usted puede leer allí en las Escrituras, hermanos, y el Señor dice a quiénes se iban a dirigir, a quiénes iban a ir primero, cuál era el mensaje que iban a llevar y hasta la ropa que debían de llevar. No lleven 2 túnicas, váyanse modestamente, no lleven ni alforja de dinero porque el obrero es digno de su salario. Váyanse a obedecer y sean de ejemplo. Mis hermanos, así como la iglesia al día de hoy define programas como este, servicios de adoración, si nos reunimos a las 9 o a las 10 y ponemos primero la clase bíblica, después el servicio de oración, y en el servicio definimos una hora para cantar, una hora para orar, una hora para ofrendar, para recordar, hermanos, el sacrificio de Cristo, y hacemos programas y hacemos planes y se llevan a cabo porque están planificados. Mis hermanos, tenemos que aprender del Señor que lo importante se define. Si no decimos cuándo vamos a salir a evangelizar, no lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos como iglesia, hermanos, los miembros no lo van a hacer. Necesitamos definir un plan. Necesitamos decir cuál va a ser el tiempo que la iglesia va a evangelizar. Si la iglesia, hermanos, no tiene esto con claridad, como tenemos el servicio de los miércoles, el servicio de los domingos, el servicio de los hogares, ya tenemos, hermanos, el hábito de hacerlo. Si no definimos un día para tener el hábito de salir a evangelizar, no lo vamos a hacer. Este es un primer paso. ¿Quieres vestirte de compasión por las almas perdidas? Ora diariamente por 3 personas que tú conoces que necesitan la salvación. Eso es algo práctico que te va a hacer pensar. Y cuando tú estás orando por alguien para que alcance la salvación, para que comprenda el evangelio, no solamente vas a orar por ellos, Dios te va a poner las oportunidades para que tú les puedas hablar de ellos o hacerles una invitación, traerlos a la iglesia. Va a haber campaña, me voy a organizar, me voy a ir aparte en mi carro para poder llevarlo, o lo voy a hacer cita para que estemos allí y lo voy a recibir y lo voy a estar esperando para que escuche el mensaje del evangelio. Esta es una forma, hermanos. Hacer el esfuerzo esta semana. No nos esperemos a la siguiente, hermanos, o hasta que el predicador nos diga, esta semana invitemos a alguien a una clase bíblica en la iglesia. Invita a alguien esta semana. Vístete de compasión. Sé compasivo con esa persona que lo necesita. Invítalo a la clase. Agradece a Dios por la salvación que Él te ha dado. Cuando tú agradeces lo que has recibido y sabes que es un regalo de parte de Dios, mis hermanos, tú vas a ser consciente de que eso que recibiste fue por gracia. Y si de gracia recibiste, da también de gracia. Lo que la iglesia necesita, mis hermanos, no son más actividades, no son entretenimientos, no son, hermanos, tecnología. Qué bueno cuando se tiene, hermanos. Pero, hermanos, cuando no se tiene, esto no es lo importante. No es necesario. La pantalla ni la usamos, hermanos. Lo importante, hermanos, ya lo tenemos aquí y ya lo tenemos en nuestro interior. Lo que hace falta es que nosotros nos vistamos de esa compasión. No para que seamos escogidos y santos llamados por Dios, Colosenses 3:12, sino porque somos escogidos, porque somos santos y porque somos amados por Dios. Vistámonos de tierna compasión. Mis hermanos, yo espero que este mensaje nos ayude a crecer espiritualmente y que nos ayude a poder ser personas que contribuyen para que la obra del Señor crezca en cada congregación que está aquí representada. Y si alguien venía listo para obedecer el evangelio en este día,
no deje pasar la oportunidad. Hoy es el día de salvación y hoy usted puede ser reconciliado con nuestro Señor, con nuestro Dios. Vamos a ser despedidos. Dios me lo bendiga, hermano.